saludo a nuestra invitada de hoy. Ella es Andrea Levy, tiene un cargo larguísimo, Vicesecretaria General de Estudios y Programas del PP, además del número 2 de la lista de Xavier García Albiol. Bueno, pues están mis compañeros de viaje, está haciendo esta campaña catalana, ¿no? Sí. Algunos de baile, refiero, ¿no? algunos de baile y todo, algunos de baile. Pasaremos. Bueno, vamos a arrancar con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que saben que coincidían ayer tanto en sus discursos como en sus agendas. Acabados los mítines en Lleida, estaban a apenas 2 kilómetros de distancia, ambos tomaban el mismo AVE en dirección a Madrid y el propio Rajoy quiso dejar constancia con una foto publicada en Twitter. Juntos, pero no revueltos. Juntos en el andén. Podría ser el título de una canción, pero es el titular de esta foto captada ayer en la estación del AVE de Lérida. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tomaron el mismo tren de vuelta a Madrid tras apoyar a sus candidatos en esa ciudad. Es lo que tienen las campañas electorales. Las agendas de ambos han sido tan parecidas que poco más de 1 kilómetro ha separado a los dos líderes en sus mítines. En la instantánea, el presidente posa sonriendo con 2 señoras que se acercaron a saludarle. A pocos metros, el líder del PSOE charla animadamente con Josep Borrell. Rajoy y Sánchez se saludaron con un apretón de manos y comentaron brevemente el último libro del que fuera presidente del Parlamento Europeo, Las cuentas y los cuentos de la independencia, vetado hace unos días en TV3. Como ya nos tiene acostumbrados, fue el propio Rajoy quien subió la foto a su cuenta de Twitter con esta frase: unidos ganamos, plantemos cara. Precisamente los dos grandes partidos han coincidido en su gran objetivo de movilizar al electorado. Y por eso en estas elecciones hay que votar porque son las más importantes. Necesitamos que votéis. Necesitamos que os toméis estas elecciones como si fuesen unas elecciones generales, porque no habrá cambio político en España si aquí no hay cambio político. Para Rajoy, que acudió a arropar a su candidato Xavier García Albiol, el balance del gobierno de Mas son más de 5 años de disparates. Le acusa de fomentar la división entre familias y amigos dentro de Cataluña y de engañar sobre las consecuencias de una hipotética secesión. ¿Cuál va a ser la nacionalidad de la gente? ¿Y por qué me va a privar usted a mí de mi nacionalidad? ¿Y quién es usted para hacerlo? En la misma línea, Pedro Sánchez, en su mitin con Miquel Iceta, acusa a Mas de esconderse para ocultar la corrupción. El próximo 27 de septiembre tenemos una oportunidad de oro. Tenemos la oportunidad de oro de decir basta a aquellos que confundieron patria con patrimonio y se lo llevaron a paraísos fiscales mientras recortaban el estado del bienestar. 2 líderes en campaña, una misma ciudad, una foto y una frase que puede dar mucho que hablar. ¿Ganan Mariano Rajoy y Pedro Sánchez juntos? En el Twitter del presidente, sí. Bueno, ese tuit, Juntos venceremos, iba dirigido a Pedro Sánchez. Nuestro lema de campaña, juntos ganamos y plantemos cara, ¿no? Plantemos cara porque estamos en disposición de poder superar tantos años de debate identitario, de debate que quiere segregarnos por sentimientos. Y yo creo que si el señor Pedro Sánchez deja la ambigüedad que tiene su partido, el Partido Socialista en Cataluña, pues seguramente podremos ir juntos a un gobierno alternativo o plantear opciones alternativas para que todos los catalanes pues dejemos de lado lo que ha sido estos últimos años de fracaso de gobierno de Artur Mas, ¿no? Están en disposición, pero lo que sabemos es que el Partido Socialista en Cataluña ya lleva más de 30 ayuntamientos pactando con los independentistas y haciendo que esos ayuntamientos se sumen a municipios por la independencia. Por lo tanto, quien debería tener las cosas claras es el señor Pedro Sánchez del Partido Socialista. ¿Sabían que iban a coincidir Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en el mitin en Lleida? ¿Se contraprograman? ¿Cómo funciona eso? Porque digo yo que las agendas las ha decidido usted, entre otros. ¿Eso cómo se hace? Bueno, ¿tienen en cuenta dónde va el líder socialista a la hora de configurar esa agenda? Bueno, yo creo que el presidente del gobierno tiene una agenda un poco más complicada porque ha de justamente pues coordinar su agenda como presidente del gobierno, como presidente del partido, arropando al PP de Cataluña, que por cierto lo está haciendo y muchísimo en esta campaña, se están volcando. Vimos, por ejemplo, el sábado, cómo estaban distintos presidentes autonómicos en Cataluña, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente de Galicia, en fin, había varios presidentes y la verdad es que estamos sintiendo el cariño de todo el Partido Popular y del resto de España, como no puede ser de otra manera, porque en estas elecciones no solo se juegan en Cataluña, son importantes para todos los españoles, ¿no? Sabe que ha habido mucho malestar por las declaraciones que hizo precisamente Cristina Cifuentes cuando dijo que había sido una vergüenza la movilización del 11 de septiembre, lo que habíamos visto en las calles. Eso provocó mucho resquemor, usted le constará en Cataluña. También le digo que a mí determinados discursos que yo escuché desde esa manifestación también me ofendieron
profundamente. Y es más, yo cuando salía de ese acto con los presidentes autonómicos, que fui andando, ¿no?, por las calles de Barcelona, mi ciudad, muchas de esas personas que iban uniformadas con esas camisetas a la manifestación, yo iba con otros compañeros de partido, pues nos increparon y nos dijeron cosas como fuera de Cataluña. O sea, ellos lo que quieren es que yo, por no ser independentista, por no pensar como ellos, pues deba abandonar mi casa, donde yo he nacido, donde ha nacido mi madre, ¿no? A mí hay determinados discursos que me preocupan y mucho, y son justamente aquellos que quieren identificarnos por lo que sentimos. Pero seguro que usted no suscribe esa declaración de que lo visto en Barcelona el pasado día 11 fue una vergüenza. Yo creo que se refería más a 1.400.000 personas que salen a la calle. Yo creo que se refería a determinados discursos. Y yo creo que justamente lo que sucedió el viernes en esa manifestación va en contra de, por ejemplo, el discurso que tienen muchos independentistas, diciendo que España es un Estado opresor, que no deja de libertad, ¿no? Pues lo que vimos es una manifestación con plena libertad, con pleno derecho, en un país democrático de la Unión Europea como es España. Por lo tanto, que dejen de engañar y decir que España es un Estado opresor, también se lo agradeceríamos muchos. En cualquier caso, es una manifestación legítima, en democracia, de una opción política, y como vimos había muchas personas, evidentemente. Ustedes llaman a la movilización masiva, en eso coinciden además con Pedro Sánchez, pero por otro lado dicen que la independencia no es posible. Muchos pensarán, bueno, pues entonces me quedo en casa, porque no va a ocurrir nada, total. No, pero yo creo ¿Para qué tengo que ir a votar? Hombre, porque hemos de plantar cara y decir que ya no más políticos independentistas, ya no más políticos que quieren segregarnos por nuestros sentimientos. Yo creo que tenemos una oportunidad en Cataluña, por primera vez, de que deje de haber un gobierno cuya prioridad esencial sea gestionar los sentimientos. Los catalanes merecemos un gobierno que gestione su día a día, sus preocupaciones, que busque soluciones. Al final, los catalanes en estos últimos años hemos tenido las mismas preocupaciones que el resto de españoles, que eran el empleo, que era que no se cerraran las empresas, que era que aquellas entidades del tercer sector que tenían deudas contraídas con la Generalitat cobrasen sus facturas de una Generalitat que estaba en quiebra, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno de la Generalitat ha gestionado sentimientos en lugar de gestionar los problemas de los catalanes? Pues eso el 27 de septiembre se puede acabar. Podemos tener un gobierno que de verdad se dedique a gobernar, a buscar soluciones. Evidentemente que es posible una Cataluña mejor, evidentemente que es posible una España mejor, pero eso se consigue gobernando, que es justamente lo que nos ha hecho en la Generalitat. Rajoy y Sánchez coinciden también en que una Cataluña independiente quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea. Artur Mas lo niega. Ayer en una entrevista en El Objetivo con Ana Pastor decía que Europa no va a expulsar a 7,5 millones de catalanes, e insistía en que con una mayoría absoluta de escaños el proceso independentista sigue en marcha. Le escuchamos. Porque nosotros, hagamos lo que hagamos, seguimos dentro de la Unión Europea. ¿Cómo se nos saca de la Unión Europea? ¿Le han preguntado al señor Cameron y a la señora Merkel qué artículo de la Unión Europea permite expulsar a 7,5 millones de ciudadanos europeos? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Si se lo preguntaran, no sabrían qué responder. Sé que es un argumento... Porque no hay artículo. Si tenemos mayoría absoluta de diputados a favor del sí, iniciaremos el proceso para constituir un Estado en Cataluña, y le vuelvo a repetir también, que creo es importante, con voluntad desde el principio de diálogo, negociación y acuerdo, obviamente con el Estado español y con las autoridades de la Unión Europea. Bueno, esto es lo que dice ahora Mas, con esa mayoría de escaños absoluta. Está ahora mismo, según las encuestas, rayándola. Sería suficiente para poner en marcha todo el proceso independentista, pero hace unos meses, tú nos lo recordabas, Enrique, en un artículo en El Periódico, decía que se necesitarían amplias mayorías. Vamos a escuchar a Mas. Tota gran decisió que afecti a Catalunya per moltes generacions s'haurà de fer consultant el poble català i assolint majories àmplies. ¿Qué entendemos por mayorías amplias, Enrique? ¿Ha cambiado el discurso de Mas estos últimos meses? Sí, ha cambiado radicalmente. También en aquel mismo comparecencia en junio del 2013 rechazaba la hipótesis de una declaración unilateral de independencia, y al cabo de pocos meses ya no la rechazaba tan nítidamente, y al final la ha incorporado mediante la nomenclatura de proclamación de independencia en el programa de Junts pel Sí. Hoy mismo en una entrevista, Antonio Baños, el candidato de la CUP, que sería quien podría apuntalar la mayoría de Junts pel Sí, reitera que la CUP no va a participar en un partido antisistema, por cierto, un partido que pide que Cataluña quede fuera de Europa y fuera del euro. Este partido
presumible socio de Convergencia o de Junts pel Sí, dice que sin una mayoría en votos este proceso no puede seguir para adelante. El viernes pasado, el día de la Diada, hubo una comparecencia de los tres principales líderes políticos de la candidatura de Junts pel Sí ante la prensa internacional y todos, New York Times, ABC, todo el mundo le preguntaba, oiga, pero sin una mayoría en votos va a poder hacer este proceso, y ellos sostuvieron que sí. Es evidente que con la mayoría de los votantes en contra es muy difícil llevar a cabo este proceso. Pero a su vez yo quiero subrayar que, y yo creo que Susana tú lo apuntabas, que estos días ha conseguido un pequeño éxito Junts pel Sí o las candidaturas independentistas, pero cuando el señor Rajoy dice son las elecciones más importantes o el señor Sánchez dice hay que ir a votar masivamente, está reconociendo de algún modo ese carácter plebiscitario que jurídicamente se le niega a estas elecciones y que políticamente le quiere conferir la candidatura de Junts pel Sí. Se está planteando en el bloque en unas elecciones entre el sí y el no. Y yo tengo para mí que Cataluña es más plural que el sí o el no. Primero, creo que hay una mayoría mucho más amplia que la independencia, una mayoría partidaria de un cambio del encaje de Cataluña en España, de un cambio de modelo de España. También hay una mayoría en España que quiere cambios en el conjunto de España. Y en segundo lugar, me lamento de que en estos días no se esté aprovechando para plantear ofertas atractivas, que desde el Partido Popular, desde el Partido Socialista Obrero Español, no se diga cuál es la Cataluña en la que ellos piensan si la independencia no sale adelante con una mayoría en votos y escaños. Porque esa opción, la alternativa, sería la que permitiría movilizar a ese voto que yo llamo el no democrático, los que están contra la independencia pero quieren resolver esto votando y votando bien. Enrique, por alusiones, le traslado tu reflexión a Andrea Levy, porque es verdad que una de las pocas ofertas que hemos escuchado en las últimas horas la hizo el ministro de Exteriores, García Margallo, diciendo que, bueno, que era partidario de ceder el 100% del IRPF a Cataluña. También dijo que había que reformar la Constitución para buscar un encaje de Cataluña y rápidamente se le dijo que eso no tocaba, que no era el momento de abrir esos debates. Que a mí me hace cierta gracia, ¿no?, cuando se habla de esa oferta a Cataluña, ¿no?, como si las ofertas se tuvieran que dar por cuestión de la identidad nacional. ¿No? Oiga, yo creo que hay que dar ofertas a los ciudadanos, que es lo que se debe hacer cuando uno asume un gobierno, no por su condición de su sentimiento. Oiga, es que usted se siente catalán, pues le vamos a dar una oferta. No, oiga, no. Aquí, en la democracia, se tiene que hacer un proyecto conjunto, que eso es lo que se trata y lo que debemos estar en disposición de hacer. Mire, los últimos 4 años han sido 4 años de debilidad y que hemos conseguido, mediante un proyecto de reformas, salir adelante cuando nadie apostaba por nosotros, ¿no? Pues tenemos por delante otros 4 años, otra legislatura que va a estar a punto de comenzar a partir de las próximas elecciones generales, en las que se pueden abrir nuevos debates. Claro que se pueden abrir. Está, por ejemplo, encima de la mesa el nuevo modelo de financiación. Está por encima de la mesa nuevas reformas que tengan que ver en cómo hacemos más potente nuestro sector industrial. Hay muchas cosas para que España salga, pero yo lo que no voy a aceptar es que eso se haga simplemente por una cuestión de identidad nacional. Yo cuando digo estos discursos, ¿no?, del pueblo catalán, es que a mí eso me parece el lenguaje antiguo, el lenguaje casi medieval, los pueblos irredentos. Hay determinados discursos que yo, en serio, yo entiendo que ellos miren al retrovisor y se espejen siempre en el 1714 y tengan esa necesidad, pero es que hay que recordarles que desde 1714 han pasado muchísimas cosas, entre otras que llevamos más de 30 años de democracia y más de 30 años que España pasó de ser un país en la cola de Europa a ser un país ahora consolidado dentro de la Unión Europea y además un país muy reconocido en el mundo. Señora, y así lo demuestran los datos. Y ahora ya cedo la palabra a mis contertulios. Algo tiene que cambiar el Partido Popular si el propio CIS le da 13-14 escaños y dice que la segunda fuerza va a ser Ciudadanos. Es decir, algo habrá hecho mal el Partido Popular, que se supone que tiene ya un coste electoral de unos 5 escaños, ¿no? Digo que esa política de frontón, seguramente a usted no le gustará la definición, no acaba de funcionar, no le sacan ustedes rédito, ¿no? Yo estoy de acuerdo en una cosa. El 28 de septiembre habrá que sentarse en la mesa. Y habrá que sentarse todos en la mesa. Y ninguna con posiciones a priorísticas. Ni los que están diciendo que vamos a ir a declaraciones unilaterales de independencia, ni los que defendemos el proyecto de la convivencia constitucional. Evidentemente. Y nos tendremos que sentar con voluntad, sobre todo, de dar soluciones a los catalanes y de buscar pues cuáles son aquellas alternativas que mejor vayan desde el gobierno a que los catalanes tengan mejor proyecto, mejor bienestar, etcétera, y sobre todo estabilidad. Porque lo que no se puede someter a los catalanes a que cada 2 años pasen por las urnas.
porque yo no sé en qué ha mejorado la vida de los catalanes desde el año 2010 por pasar por las urnas permanentemente. Lo que sí que sé es que al señor Mas le ha ido muy mal, porque fíjese, pasó de 62 diputados a 50 diputados y lo que están dando las encuestas, porque esas sí que las sabemos, lo que están dando sus encuestas es que tienen menos diputados ahora, esa lista independentista, de lo que tienen ahora. Por lo tanto, tampoco creo que el proyecto independentista convenza, y más cuando no se está explicando la verdad. Porque no se está explicando, dice, no, nosotros entraremos en la Unión Europea, pero no era la Dalit de la democracia el señor Cameron y ya les está diciendo que no apoya su proyecto. Es que aquí vamos cambiando las versiones según nos interesan. ¿Qué os parece? Y lo apuntaba ahora Enrique, eso de que la CUP diga, oye, no nos engañemos, si no tenemos amplias mayorías, esto se complica y mucho. Es decir, parece que a la CUP, que se supone que van a ser los que apuntalen la mayoría absoluta de Junts pel Sí, de la lista independentista de Artur Mas, no le parece suficiente un 44% para poner en marcha todo el proceso independentista. Y eso que la CUP es partidaria de la declaración unilateral de independencia, ¿eh? La primera reflexión que me sugiere es qué puede haber pasado en España para que nuestro destino termine dependiendo de un partido como CUP, que eso sí es alarmante. Y que eso defiende sí es para la salida de la Unión Europea. No, que como bien acaba de decir Enrique, representa toda la vocación antisistema más nihilista posible. Es decir, si la gobernabilidad del país, porque al fin en el efecto dominó, lo que pasa en Cataluña en el 27S evidentemente va a influir mucho en el porvenir general del país. Que termines dependiendo del tipo que tiraba zapatillas y llevaba a Otegi cuando visitaba Barcelona, es escalofriante, es como para exiliarse. Eso de entrada, pero bueno, ya veremos luego también las tensiones internas que tengan ellos, que a mí más que una tensión interna de número de votos suficientes o no para hacer declaraciones, a mí me sigue asombrando que con el monotema de la independencia hayan conseguido coaligarse partidos tan distintos, partidos que representan la vieja burguesía catalana con partidos de la extrema izquierda, y todos conviven sin tensiones porque están abducidos por el mismo sentido del destino manifiesto. No, a mí eso me parece mucho más asombroso. Las tensiones se están dando ahora mismo entre la CUP y Podemos. Pero pocas son, porque la CUP ha visto que su espacio se lo está merendando Podemos, evidentemente, porque ha desertado de un espacio político ideológico para dejarse abducir por el independentismo, y ahí ha entrado Podemos y le ha colado y se le está colando en la casa. Las declaraciones de la CUP me parece que es un ejercicio de realismo y de sentido común. Un ejercicio, no todo, quiero decir que también hay que valorar con aquel con el que discrepas si en algo que está diciendo tiene razón. Si tú estás planteando, hay un sistema electoral que evidentemente mucho más que favorece al independentismo, y estás hablando de algo tan radical como poner en marcha una independencia. Evidentemente, pues si no llegas al 50% de los votos y si ni siquiera te estás planteando acudir al sistema que recoge el propio estatuto para modificar, Carmen, lo que es la mayoría reforzada a 2/3. No es suficiente. Tú sabes que en Quebec se pactó que fuese al 55. Bueno, pero fíjate, es que ya ni siquiera estamos hablando de superar ese 50%, es que es quedarte por debajo, y solamente con tener más escaños en un sistema electoral hecho a la medida del nacionalismo, con eso impulsar algo que exige tener los pies en la tierra, porque es que afecta la vida de muchos ciudadanos. Yo le quería hacer una pregunta a la señora Levy, si se puede. Adelante, faltaría más. Usted acaba de decir que el día 27... el día 28 hay que sentarse en la mesa. ¿Eso quiere decir que el señor Rajoy convocará al ganador de esas elecciones para hablar, para intentar poner en marcha un proceso de diálogo y de negociación? Lo que habrá que hacer, en primer lugar, es pedirle a esa parte que actúe con lealtad. Si son los que hasta ahora estaban en la Generalitat, lo que pasa es que aquí eso no lo tenemos muy claro, porque parece que nadie está muy por la labor de seguir embistiendo a Mas como presidente. Ya veremos lo que sucede y ya veremos al final quién va a ser el presidente. La CUP parece que no quiere a Artur Mas como presidente, en todo caso tal vez a Raúl Romeva. Ya veremos lo que acaba sucediendo, ¿no? Pero yo creo que lo que se debe exigir en cualquier caso es lealtad institucional entre el Gobierno de la Generalitat y, por supuesto, el Gobierno de España, que eso es lo que yo creo que no ha existido en estos últimos años, ¿no? Por tanto, yo creo que se tendrá que poner a hablar y se tendrá que ver cuáles son las medidas que se deben de tomar. En cualquier caso, el Gobierno de España, ya le digo muy claro, que lo que va a estar en todo momento es para asegurar la tranquilidad de los catalanes. Y va a estar a asegurar la tranquilidad, que no como se decía ayer por parte de los de la ANC, aquí va a haber desobediencia civil. Eso en una democracia europea no se va a producir. Y desde luego el Gobierno de España exigirá lealtad institucional, la mano tendida siempre al diálogo y desde luego asegurar la tranquilidad de los... Antes que se me haga la pregunta, porque alude a algo que dijiste antes, más allá de que es verdad que el Gobierno ahora mismo, el PP encarna el Gobierno y por lo tanto tiene en su mano los mecanismos del Estado para en un momento dado reaccionar contra esa desobediencia civil que se refería. Pero dentro de la marca electoral del PP en Cataluña hay algo que Susana ha dicho que me parece interesante, y es como ustedes, a pesar de haber tenido una oportunidad de representar en Cataluña una alternativa al independentismo, una alternativa constitucionalista, etcétera, se han convertido en un partido residual y ese espacio lo ha ocupado Ciudadanos. No, es que eso yo no sé, debe ser lo que se ve hasta aquí, pero el Partido Popular en esos momentos tiene 19 escaños.
Y el Partido Socialista tiene 19 escaños en esos el Partido momentos. Socialista también para la parte. Y Esquerra Republicana tiene 21. Es que... ¿Es residual para usted Esquerra Republicana? No, lo digo porque es que hay que poner todos los datos pero se encima refiere de a la encuesta mesa, del ¿no? CIS y a otros sondeos que les dan 13. De todas maneras, vamos a ver las encuestas y al porque papel que desempeña Ciudadanos, que ha terminado encarnando ciertos valores agredidos en Cataluña muy por delante de lo que lo han encarnado ustedes en los últimos años. Hombre, perdóneme que no pueda estar en nada de acuerdo con usted, porque seguramente el señor Rivera pues habrá expresado y habrá verbalizado a lo mejor muchas cosas, pero ¿sabe quién ha sido la primera línea del Estado en Cataluña? El Partido Popular, porque cuando había que llevar al Tribunal de Garantías Estatutarias el recurso por las estructuras de Estado, ¿sabe qué partido lo hacía? El Partido Popular. El señor Rivera ahí no suscribía nada y ahí no decía nada, ahí hacía muchos discursos. O cuando ha habido que hacer recursos de la Declaración de Soberanía, ¿quién lo ha hecho? Lo ha hecho el Partido Popular. Entonces, yo entiendo que para parecer simpático a veces no hay que mojarse mucho, eso puede suceder, pero quien ha recibido las críticas de todos los independentistas y quien ha sido de la diana y quien más molestaba a los independentistas era el Partido Popular, porque era el partido que gobernaba en España y que estaba en disposición de pararlo. Pues ya que habla de Albert Rivera, precisamente el pasado viernes despedía a ustedes, al Partido Popular y a los socialistas, generosidad el 28S. Escuchen. Si somos la segunda lista más votada, vamos a sentarnos en la mesa al día siguiente para que los catalanes tengan un gobierno estable. Ahí es donde el PP y el PSC, a pesar de que puedan perder escaños, tendrán también que demostrar si piensan en España más que en sus partidos, como hemos hecho nosotros en otras comunidades autónomas, por cierto. ¿Qué responde usted? Es que el señor Rivera cambia de opinión, porque ¿sabe lo que pasa? Que es que eso ya se le ha dicho al señor Rivera por parte del Partido Popular en varias ocasiones. Se lo dijo la presidenta del Partido Popular en Cataluña en el año 2013, se lo dijo la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en el año 2014, y él siempre decía que él no iba a apoyar, que él no iba a estar en esto. Y ahora parece ser que él lo quiere utilizar esto de forma electoralista mirando a su partido. Pues evidentemente que vamos a tener generosidad, porque son unas elecciones para tener profunda generosidad, pero no como partido. Yo voy a tener profunda generosidad como catalana porque creo que es necesario y evidentemente que hay que sentarse encima de la mesa, pero que no lo utilice él ahora como algo electoralista, porque es que se le viene diciendo desde hace tiempo, cuando no estábamos en periodos electorales, que es cuando a veces hay que hablar las cosas de forma sensata. Voy con David Jiménez enseguida porque en esa entrevista de Artur Mas al Objetivo, él pone la mano en el fuego por los responsables de la contabilidad en su partido y niega de manera rotunda las comisiones del 3%. Escuchen. Fue en su momento administrador, es cierto que está imputado en un proceso que vamos a ver cómo termina. ¿Pone la mano en el fuego por él? Sí, pongo la mano en el fuego por él. Sí, así de claro. Mi responsabilidad, ¿cuál es? Poner personas de confianza en temas que, aunque no lleve yo o no lleve otra gente que se dedica a la política dentro del partido, necesitamos personas que realmente sean de esta confianza y que sepamos que son personas absolutamente correctas y honestas en su funcionamiento. Defiende la honestidad de sus tesoreros y extesoreros. Hoy El Mundo publica los correos que un arquitecto imputado precisamente por las comisiones del 3% envió a Artur Mas para pedirle un cargo en el Govern. En total fueron 12 correos, pero el arquitecto Jaume Vilà no consiguió su objetivo. ¿Por qué es interesante esta información? ¿Qué aporta? Yo creo que lo que aporta es un poco, vuelve a situarnos en el entramado que había en Convergencia y en el 3% que llevamos denunciando no solo El Mundo, sino muchos periódicos, porque aquí cuando se habla de corrupción, más suele hablar de los que están imputados como si pasaran por ahí, ¿no? Como si fueran turistas en las oficinas de Convergencia. Y lo que se demuestra es que hay una estrechísima relación entre los que estaban cobrando esas comisiones o gestionando esas mordidas y los despachos a la máxima altura dentro de Convergencia. Al final lo que tenemos es, yo creo, una gran operación de distracción, es decir, mientras más está hablando de escaños y de votos y los demás debatimos e incluso nos encontramos con partidos que piensan lo mismo, como Ciudadanos y el PP, peleándose y disputándose, lo que no se habla, o al menos no lo suficiente, es de un régimen que institucionalizó la corrupción en Cataluña, que ya lo dijo Maragall hace muchos años y que ha seguido hasta hoy siendo un nido de corrupción. Ayer Mas decía, la Fiscalía, a raíz de esa denuncia precisamente de Pascual Maragall, no se ha investigado y no ha encontrado nada. Insistió en varias ocasiones, diciendo que si algo tenían, ya lo hubiesen sacado. Bueno, los documentos que hemos publicado en El Mundo demuestran que eso existía
y que el 3% estaba completamente institucionalizado. Es más, los empresarios lo reconocen y los políticos sabían desde hace años que eso era así. Enrique, me ha parecido escucharte. ¿Querías aportar algo? Sí, porque, bueno, si uno traza cuáles son los mecanismos de financiación de Convergencia Democrática según estas investigaciones, o los del Partido Popular, en el caso Gürtel o en el caso Púnica, percibe que si David habla de institucionalización de la corrupción, ese en todo caso no sería un factor diferencial catalán, sería un factor diferencial del conjunto de España o de las grandes administraciones, porque no hay tantas diferencias. De hecho, hay algunos contribuyentes, algunos donantes que lo son de Convergencia Democrática y del Partido Popular. Ayer más, en la entrevista con Ana Pastor, lo que más me llamó la atención es que, del mismo modo que, bajo mi punto de vista, los candidatos independentistas plantean casi una cuestión de fe a los electores, les piden que confíen en que con la independencia todo irá mejor, pero no ofrecen ningún dato contrastable para verificarlo. En el caso de la corrupción, nos quieren hacer creer que las empresas adjudicatarias de contratos públicos hacen donaciones a los partidos, en este caso Convergencia Democrática, de forma altruista, sin esperar nada a cambio, aunque en paralelo están dando donativos al partido. Eso es lo que se está investigando. Si la vía de las fundaciones vinculadas a partidos, que la ley efectivamente permite, es un coladero para que se hagan donativos, o sea, mordidas legales, porque son donativos que se pueden desvincular de la adjudicación, es un tema que hay que afrontar desde un punto de vista legal, pero lo que no podemos plantearle a los votantes es, oiga, esta empresa de Madrid vota, como decía ayer el señor Mas, hace donaciones a Convergencia porque cree en su proyecto político y a la vez cree en el del Partido Popular, a la que también hace donativos. No es creíble. Interesante reflexión la que estás haciendo, Enrique. Además, bueno, días atrás entrevistamos aquí a Caio Montellà, al presidente de Fomento al Treball, y nos decía que hay que cambiar precisamente esas donaciones porque a través de las fundaciones se está perpetuando esa financiación irregular por parte de los partidos, y él no establecía diferencias entre Convergencia y el resto, señora Levy. Pero justamente en esta legislatura se ha aprobado una ley que, por cierto, no se había modificado en todos estos años de democracia, que es la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que, entre otras cosas, y yo creo que es una medida fundamental y que va a clarificar y dar mucha transparencia a este sistema, es que las empresas no puedan hacer donaciones a los partidos políticos, que no pueda haber condonaciones de deuda por parte de los bancos a los créditos que conceden a los partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que hemos avanzado ya en esta legislatura en fortalecer nuestra democracia, en fortalecer el sistema de partidos políticos, que hay que seguir avanzando, pero mire, justamente es que eso es una de las cosas interesantes. A mí, cuando se renuncia, ¿no?, como hace el independentismo, ya lo damos todo por perdido, nosotros nos embarcamos aquí, nos atamos la manta a la cabeza y nos vamos a un proceso de incertidumbre total, que es la independencia y la declaración unilateral de independencia, ¿no? Hombre, pues hay cosas para hacer, hay cosas para mejorar. En esta legislatura yo creo que ya hemos hecho pasos adelante justamente para dar mayor transparencia a nuestras instituciones, a nuestros partidos políticos, y se puede hacer muchísimo más, y es lo que debemos de estar en disposición de hacer. Yo, que me incorporo en estos momentos en la política, nada me puede hacer más ilusión justamente de todos esos proyectos de mirar hacia adelante para mejorar mi país, ¿no? ¿Y bastará, David, con esa reforma a la que aludía señora Levy? Lo digo porque estamos viendo que las fundaciones ahora mismo son el gran coladero, ¿eh? Yo creo que es verdad que el problema de la corrupción no se limita a Cataluña, lo hemos visto los últimos años en España, y yo lo que creo es que no hay, por lo menos en Cataluña, una determinación de acabar con ello, porque al final todos los cargos se reparten en función de influencias, el 3% está institucionalizado, y decía Enrique con mucha razón que ayer más nos hacía creer que esas donaciones pues son casi por un proyecto político y demás, ¿no? Pero es verdad y es muy importante que haya empresas que donaban a la vez a Convergencia y al Partido Popular, ¿no? Yo creo que para acabar eso es verdad que unas medidas como las que nos cuenta Levy son muy importantes, pero yo creo que hay que ir mucho más allá. Hay que independizar a la justicia, que hoy mismo está politizada, hay que darles medios para que investiguen, y sobre todo hay que tener la determinación de limpiar dentro del partido propio. Bueno, además la reforma, yo estoy de acuerdo con vosotros, es importante, todas las reformas que se hagan, bienvenidas sean, y lo que suponga acercar más a esa corrupción estructural de la que podemos hablar sin hacer distinciones ni siquiera por administraciones ni por partidos. Pero en la reforma vuestra falta, en el tema de las fundaciones, ahí eso es
un pequeño agujero que se ha quedado todavía sin tapar en esta reforma. No sé si en el futuro se hará, pero las fundaciones no se ha modificado. Yo no voy a entrar en el y tú más, y además creo que la diferencia mirando al conjunto que hay problemas de corrupción con Cataluña es que en Cataluña, para tapar su corrupción, de ahí viene en buena parte está esto de apuntarse a un independentismo sobrevenido, que lo podemos comprobar en Artur Mas, justamente cuando avanza o el futuro penal de su partido o de la familia de los Pujol es más oscuro. Esa es la diferencia. Que se utiliza, eso no se ha modificado. Y si me permites, añadiría que por muchos políticos nacionalistas siempre se ha querido implantar una cierta ley del silencio en Cataluña, o que cuando se investigaba se utilizaban esas investigaciones siempre de forma victimista para decir, es que no queréis que siga adelante nuestro partido político y por lo tanto nos estáis investigando, ¿no? Y eso yo creo que ha sido lo más preocupante. Lo malo es que el PP y el PSOE han participado de esa complicidad, negándose a investigar durante todo el ciclo democrático a cambio de cierta armonía en la relación política con Cataluña. El PP es cómplice de ese silencio. Pero yo quiero decirle a Enric, un apunte rápido, que Enric, cuando hablamos de la corrupción en Cataluña, se ha dado mucha prisa por recordarnos que la corrupción es española, ya lo sabemos, nadie insinúa que los catalanes sean de peor condición o de peor catadura, pero hay una gran diferencia. De igual manera que de un modo más o menos cínico en el ámbito nacional, partidos como el PP han intentado por lo menos hacer una admisión muy tímida y a regañadientes de que tiene un problema de corrupción y quieren solucionarlo. En Cataluña esa introspección no la ha hecho Convergencia, porque sigue sigue atribuyendo sus problemas de corrupción a una conjura del malvado Estado español, a una causa exógena, una conspiración para acabar con la bondad de este pueblo en camino de su emancipación, y sigue siquiera sin admitirla. Enrique, ¿aceptas la moción? Sí, sí. Entonces, aquí hay un matiz. El padre fundador del nacionalismo moderno, de Convergencia Democrática, Pujol, ha acabado confesando su condición de defraudador fiscal, y a partir de aquí se ha desencadenado un proceso que ha llevado a la refundación de Convergencia Democrática mediante esta candidatura. Efectivamente hay una relación causa-efecto y todavía está en una fase muy incipiente de reconocimiento. Les falta mucho. Yo, Andrea, querría recordarle, en línea con lo que decía David, que el propio ministro de Hacienda, el Cristóbal Montoro, en el Congreso hace unos meses reconoció que en el 2000 se detectaron las maniobras fiscales elusivas de la familia Pujol, y que aquella investigación quedó en nada. En el año 2000 había un acuerdo entre el PP y Convergencia y Unió. O sea, estoy de acuerdo con David en que la connivencia de los partidos que gobiernan en Madrid con Convergencia y Unió durante unos años le ha dado un aura de impunidad que ahora, con el proyecto independentista, se ha desvanecido. Es que además en eso han coincidido Felipe González, Aznar, Rajoy, Zapatero. Esa patente de corso ha sido concedida a cambio de gobernabilidad, estabilidad, pactos, tranquilidad. Miramos para otro lado. O sea, el permiso para la criptocracia fue cursado desde Madrid, a mí no me cabe duda. Andrea. Bueno, no estaría del todo de acuerdo con ello. De todas maneras, yo soy bastante ingenua y esas cosas nunca me las creo mucho, pero sí que he de decirle que, por ejemplo, en estos momentos en los que gobierna en España el Partido Popular, pues están aflorando casos que tienen que ver, por ejemplo, con este propio partido, porque hay una actuación y una independencia del Poder Judicial, justamente, ¿no?, que los están destapando, y me parece muy bien. Y yo soy la primera que digo que eso debe de ser así, porque yo, además, que vengo de Cataluña, donde ser del Partido Popular, créame que se hace por una cuestión de profunda convicción. Todo lo que tenga que ver con la sombra de la sospecha en mi partido, pues me molesta, y me molesta muchísimo. Pero de todas maneras, yo sí que quería decir una cosa. O sea, España es verdad que tiene determinados casos de corrupción que afectan a partidos políticos, que afectan a administraciones públicas, pero tampoco creo que haya que hacer un binomio entre política y corrupción en España, gracias a Dios. O sea, yo creo que tenemos un sistema judicial que funciona, y funciona muy bien, con independencia. Yo no me apuntaría al discurso de Podemos de que todo esto, pues casi esto es una república bananera en la que se controla por parte de los políticos la justicia. Yo creo que tenemos un buen sistema judicial. Yo creo que hay que mejorar determinados aspectos, y estoy de acuerdo de que hay que hacer reformas que afectan a nuestras instituciones democráticas para mejorar justamente la calidad de nuestras instituciones, y creo que eso es lo que hay que abordar en la próxima legislatura. Déjame que ya, para cerrar esta entrevista, bueno, pues tiremos de esa imagen a la que usted aludía de Miquel Iceta bailando cada vez que escucha una canción de Queen, Don't Stop Me Now. Bueno, parece que se pone a bailar como un loco. No sé qué le parece a usted el ritmo de Miquel Iceta, pero se ha conseguido colar como la imagen de la campaña. De momento ha sido prácticamente portada de toda la prensa. Vamos a verlo. 10 de septiembre comienza la campaña electoral catalana. Los socialistas acaban de realizar la pegada de carteles. Suena entonces Queen, y el candidato del PSC, Miquel Iceta, se arranca y lo da todo.
este otro tiro de cámara podemos comprobar cómo vive con intensidad la canción e incluso la canta, llegando a comentar algo con el propio Pedro Sánchez, que se limita a sonreír. No sabemos si fue algo espontáneo o premeditado, pero el baile encuentra enseguida una gran acogida en las redes sociales, con montajes de todo tipo. Caritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Y tweets muy inspirados. Pedro Sánchez e Iceta preparan el biopic de Bertín Osborne y Arévalo. Si ese baile que se ha hecho Iceta en el inicio de campaña no le da un 3% más de voto, es que no os lo merecéis. Espero que Iceta, para no romper la magia, entre en el colegio electoral haciendo el moonwalk. De momento no se ha atrevido con Michael Jackson. Si funciona algo, ¿para qué cambiar? El pasado sábado en otro meeting vuelve a sonar Queen y esta vez sí, el secretario general del PSOE se arranca también a bailar, aunque de forma claramente más tímida que Iceta. El baile ha trascendido la anécdota y hasta Albiol hacía ya mención poco después en un mitin de los populares. El espectáculo de ponerse a bailar con la que está cayendo en estos momentos en Cataluña, me parece que es un poco sobrante, pero cada uno tiene sus prioridades. Y a mí me parece muy bien que Iceta pues armonice sus actos y el Pedro Sánchez con bailes. Aún no sabemos cómo se traducirán electoralmente los bailes de Iceta. Lo que es innegable es que su campaña está siendo movidita. Si me regalas una noche como las de la otra vez. Pero yo creo que García Albiol lo critica porque debe bailar fatal. Tiene toda la pinta García Albiol de bailar muy mal, ¿sí o no? Es de los que debe estar en la barra, pero nunca sale a la pista. Es muy divertido, pero bien no baila. Bueno, Charlie de aplauso no es. Curioso. Pero fíjate, muy incómodo al lado. fíjate que los partidos que tienen además un objetivo común, ¿no? Que es desmontar esta falacia del soberanismo, incluso en tonterías como esta del baile, acaban peleándose, ¿no? En vez de estar juntos defendiendo lo que están en teoría. Porque una cosa es hacer la broma, pero claro, que el Partido Socialista, después de pactar todos esos ayuntamientos con los independentistas, pues venga aquí Pedro Sánchez y aplauda que su candidato se ponga a bailar en un mitin. Yo me hubiese gustado escuchar algunas cosas mucho mejor. Pero Andrea, no, pero en política lo que no se puede hacer, me vais a disculpar, pero en política no se puede hacer el ridículo. Y yo creo que está muy bien hacerlo una vez, pero es que ahora ya es la reincidencia, ya es la coña que hacen todos los mitines. Se ríe de su propia sombra. Yo me río de muchas cosas, pero no sé si eso me hace gracia o otra cosa. El pasado viernes le hacíamos broma con eso de que había que sacar el látigo y que le iba a dar sexo Pablo Iglesias a Artur Mas. Pero es que... Y le dije, ¿tiene ya preparado el traje de cuero? Y me dijo, no, yo soy más de algodón. Quiero decirte que esa respuesta por parte de un político sí, a mí nos moríamos de risa. Efectivamente. Hacer una campaña tan Esto es la anécdota. como esta. Es la anécdota. El Partido Socialista, luego ustedes en lo que es el rifirrafe político se pueden reprochar todo lo que quieran y yo espero y confío además que haya más cosas que les unan de las que en estos momentos se están escenificando y que el día 28 de septiembre se perciba. Pero claro, ya hasta sacarle punta a yo prometo que algo voy a cantar. Yo antes de acabar la campaña me canto algo. Vamos a positivo. Marcarse un baile no denota falta de empatía. No hay ninguna intencionalidad. ¿Sabes lo que pasa? Que no me puedo poner a bailar al lado de Albiol porque como me saca ya casi 40 centímetros y me pongo a bailar parecemos el gordo y el flaco. En las fiestas no podemos más que solidarizarnos con el centro. Muy bailón, ¿no? ¿Cómo? Tú tampoco eres muy bailón. O tercer gin tonic, bueno. O depende del tercer gin tonic, te iba a decir. Este mismo fin de semana estaba bailando Gris en una fiesta. Enrique, querías decir algo de los bailes de Iceta, ¿no? No, yo le voy a dar una trascendencia política al baile, igual no tiene, pero yo creo que el independentismo, de hecho uno de los lemas de la lista independentista es la revolta dels somriures, la revolución de las sonrisas. Yo creo que quienes no están por la independencia pueden desdramatizar la situación y pasárselo un poco bien en esta campaña, que ya llegarán momentos peores después. Si encima, porque alguien baile, se le critica políticamente, Andrea, yo creo que esa generosidad que predicáis de cara al 28S se podría ir anticipando, se podría hacer un pequeño anticipo de esa generosidad juntos, y no pelearos por lo que no es necesario pelear. Aunque no sea la de Queen. Aparte que Iceta ha obligado a Pedro Sánchez a bailar como bailan los osos, tirando así palmitas. Sí. Un paso para un lado y otro paso para el otro. Queremos esa imagen, te queremos ver bailando. Yo me prometo bailarme algo, sí. Pero es el 27, que seguro que estamos todos muy contentos. Muchas gracias.
Gracias, señora Levy.